impacta porque a pesar de que las bandas armadas fueron, la tomaron cautiva a la muchacha, en vez de estar deseando, ay, que se muera este hombre, en su corazón nació decirle, mira, hay alguien que le puede dar sanidad. Y por eso nosotros debemos estar siempre pendientes de qué Dios nos va a mostrar para hacer. Esta semana me llamaba la atención, ahora que me recuerdo, estamos trabajando en una obra, casi siempre estamos nosotros, los que nos conocemos, ¿no? Y de vez en cuando llegan los dueños o el arquitecto o quien sea, pero la mayoría de veces estamos nosotros que conocemos al Señor. Pero esta semana llegó un muchacho, un electricista que estaba ahí. Y este muchacho pues no es cristiano, tiene sus cosas. Y me recuerdo que el viernes Sergio salió a comprar unas bebidas, compró algo de picar, tomamos un descanso, nos sentamos todos. Y entonces en medio llamó al muchacho, lo invitó, le dio su bebida, que comiera. Y en medio de toda la conversación empezó a decirle, mira, tenemos un retiro, que vamos a estar un tiempo, vente, lo empezó a invitar. Y el muchacho le decía, mira, lo que pasa es que yo, tanta cosa que he visto, yo no creo en esas cosas, por tantas cosas. Y Sergio empezó a explicarle con palabras sencillas lo que para él significaba el Evangelio, que no significaba ir a una iglesia específicamente o una religión o algo que estaba impuesto, sino una relación. Y empezó a explicarle de manera sencilla. Yo estaba al lado de él, lo estaba escuchando y decía en mi corazón, ¿sabe, Señor? Qué importante es saber que lo primordial en nuestra vida es hablar de Dios. Qué importante es saber que nuestro objetivo es poder predicar su palabra y llevar sanidad, salvación a otras personas. Y no importando dónde estemos, porque estamos en una obra, estábamos comiendo, descansando, cansados, llenos de polvo, pero encontró Dios el momento donde pudo sembrar esa semilla. No sé si virá al final al retiro el muchacho, no sé si al final vendrá a la iglesia, pero la semilla que Sergio plantó ahí en un momento, Dios la va a hacer germinar. Y en este caso la muchacha que Dios había usado para poder llevarle el mensaje a Naamán. Dice el 4 y el 5, entrando Naamán a su señor, impactó. Eso me impacta porque el mensaje que le llevó la muchacha a Naamán no lo desechó. Dice que entrando Naamán a su señor, le relató lo que la muchacha le había dicho. Dice, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, o sea, Naamán se fue al rey y le dice, y el rey de Siria le contesta, anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues de él, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Naamán estaba convencido que podía obtener su milagro y fue preparado para hasta comprarlo. ¿Sí? Si a nosotros hacemos el cambio al día de hoy, este hombre llevaba millones de euros en plata, oro y vestidos para aquel que le podía dar lo que él necesitaba. ¿Sí? Y Naamán estaba dispuesto a todo para esto. Dice el versículo 6 en adelante, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí, dice. Cuando el profeta escuchó esto, cuando Eliseo lo escuchó, dice, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos. Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y preparó a las puertas de la casa, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Saltó de alegría? Dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. ¿Cómo dice? ¿Invocará el nombre de Jehová? Su Dios. Claro que es importante esta parte porque para Naamán no tenía ahora importancia. Por eso le dice, invocará su nombre de su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar
ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Muchas, ¿no? A veces somos así, de que queremos decirle, mira señora, las cosas así, asá. Y a Dios tiene un plan. Nada más en aquí, a él se le planta el profeta y no hace como él había pensado. Él quería que él saliera y lo tocara. ¿Cómo podía tocar el profeta a Naamán si era leproso? Pero dice la palabra del Señor que el profeta lo manda con un mensajero, ni siquiera salió el profeta a decirle qué es lo que tenía que hacer. Y Naamán se enoja. Y entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo de Naamán, a mí me pone a pensar, cuando nosotros venimos a España, por las diferentes situaciones que nosotros podamos venir, casi siempre venimos pensando casi un plan de lo que tenemos que hacer, dónde va a estar, el trabajo va a estar listo, los papeles, la nacionalidad. Y a veces cuando llegamos aquí nos encontramos un problema tras otro problema y nuestra dirección va cambiando porque nosotros pensamos hacer como a nosotros se nos planta. Mas sin embargo, los planes de Dios son diferentes. Los planes de Dios están trazados de una manera donde Él tiene pensado un proceso para nosotros. No solo piensa en el fin, piensa en el proceso que nosotros debemos pasar para poder ir aprendiendo y poder ser transformados, para poder ser transformados al carácter de Él, para poder ser transformados a una vida diferente. El milagro está ahí, pero para llegar ahí Dios tenía que preparar el corazón de Naamán, tenía que tratar muchas cosas que él tenía que ir dejando, porque él iba dispuesto a pagar un milagro e irse. Ya está, he sido sano, me voy. Pero Dios tenía un plan diferente con Naamán. Dios quería tocar su corazón. Dios quería transformar su vida. Dios quería hacer algo en él diferente a lo que él había pensado. Cuando Dios nos hace eso, nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿qué estará haciendo Dios? ¿Cuántos se han preguntado, qué será lo que Dios hace? Porque yo le oro y no me contesta. Porque yo camino por aquí y todo me sale mal, perdí el trabajo y yo estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy cantando, estoy sirviendo. Pero ¿qué estará haciendo Dios? A veces nosotros tenemos que meternos con Dios y ver cuál es el plan que Dios está trazando en nuestra vida. A Naamán le dijeron que se zambulliera, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces le dijo el profeta que se zambulliera y él no quiso, porque encima lo mandó a que se zambullara en el Jordán. Y luego dice del 13 al 14, mas sus criados, él llevaba gente ahí, y dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿tú no la harías? Acuérdense que Naamán era valeroso ¿en qué? Extremo. Naamán estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿sí? Y sus criados lo conocían. Le dice, ¿no harías lo que sea? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Para los criados, siempre tenemos a alguien ahí al lado, ¿no? Que nos hace ver las cosas. Y cuando estamos así como cegados en las cosas, nos tranquiliza y nos dice, mira, así. ¿No lo harías así? Él era valeroso en extremo, capaz de hacer cualquier cosa y le dicen sus criados, lávate y serás limpio y ya está. Él entonces dice que descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Ahora yo me imagino a Naamán yendo hacia el río. Yo creo que ya se le había pasado un poco el enojo, pero él tenía que entrar al río y se zambulle 1 vez, 2 veces, 7 eran bastantes, 3 veces. Me imagino que se miraba la piel. Llevo 3 veces y esto nada. 4, 5, 6 veces. Y a lo mejor no había pasado nada porque el profeta le había dicho 7. ¿Cuántos nosotros en medio del proceso, Dios tratando con nosotros, vamos avanzando y nos vamos cansando? ¿Cuántos nos vamos cansando de todo eso que Dios está haciendo en nosotros? Nos vamos aburriendo de que no recibimos la respuesta. Nos vamos aburriendo de orar. El primer día orábamos mucho. Estábamos ahí puestos. Pero llega el tercero, cuarto, le pido al Señor y no veo nada. Y en vez de orar 1 hora, oro media hora.
20 minutos, 15 minutos. Ya era el día en que dices, no sé si orar, ¿para qué? No siento que Dios me está contestando. Y Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando con nosotros en que perseveremos, en que podamos desarrollar esa búsqueda intensa al Señor. Pero a veces nosotros no queremos llegar hasta el final. ¿Cuántos has visto en teléfono, en las redes sociales, cuando sale un gancho y dice 3 cosas para no sé qué, pero mira el último? ¿Cuántos ven el último? La mayoría ven en el último, ¿no? A ver qué será. Pues en el Señor parece igual. Dios nos mete en un proceso y tenemos que aguantar hasta el final. Naamán tenía que zambullirse 7 veces para poder tener su milagro. Y en nosotros Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere día tras día, nos va enseñando. Es como la escuela de Dios. Yo siempre digo que Dios no solo te enseña teoría, te enseña la palabra del Señor, pero Dios te la va enseñando durante la vida. Y te la va enseñando para que vayamos aprendiendo cómo Él quiere que nosotros actuemos. Y Naamán, cuando dice que salió en la 7ª vez, ¿cómo salió? Con su piel limpia, sana. Pero no solo él salió con su piel limpia. Dice que él volvió, en el 15 al 16, dice que volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ¿qué le dijo? He aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de mi siervo. ¿Sí? Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué le dijo el profeta? Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no la quiso. Naamán todavía estaba dispuesto a pagar lo que había recibido. Pero sabe, la salvación, aunque a Jesucristo le costó su vida, le costó sa sangre, pero para nosotros es gratuita. Él nos dio la salvación. Estábamos acostumbrados a que las cosas cuesten y que tenemos que entregar algo. Pero la salvación que Él nos dio, nos la dio gratis. Y nosotros ahora tenemos que aprovechar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que, como decía el pastor, el Padre enviando a su Hijo, Él despojándose de toda su gloria, despojándose de todo lo que Él tenía para poder vivir entre nosotros y hacer un sacrificio para podernos dar salvación. Nosotros no podíamos darnos salvación a nosotros mismos. No podíamos morir por nosotros mismos o por el hermano. No podíamos hacer nada porque el sacrificio que se necesitaba era de Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros estábamos, dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Y la paga del pecado era muerte. Nuestra condena era ser muerte. Pero Jesucristo en su maravilloso amor vino y nos dio la salvación para que nosotros ahora podamos vivir de una forma diferente, podamos llevar un mensaje. Y Naamán había experimentado en ese momento eso. Dios había transformado su corazón. Dios había tratado con su vida, sanó su cuerpo, pero no solo sanó su cuerpo, sanó su corazón. Trató con su orgullo cuando él no quiso hacer las cosas que él quería. Trató con su gana de pagar las cosas, porque no podemos hacer nada para Dios. Todo está pagado. Sí podemos hacer las cosas por agradecimiento. ¿Por qué servimos? Porque el pastor nos obliga. Lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque Dios cambió nuestra vida. Estábamos muertos, estábamos perdidos en una vida diferente, pero Él vino un día a nuestra vida y nos transformó para hacer algo, para hacer la obra que Él nos ha puesto. Y es interesante porque Él viene y dice en el 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Se quería llevar la tierra. ¿Pero por qué? Porque de aquí en adelante tu siervo, fíjese qué importante, porque al principio ¿se acuerda al principio que él dijo, tu Dios, Jehová tu Dios? Pero ahora ya, después de haber sido sano, después de haber sido transformado, Naamán se convierte en el siervo. Empieza a ser siervo. Dice, no sacrificará holocausto, ni ofrenda, ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El corazón de Naamán se había convertido, se había transformado. Y ahora él quería ofrecer sacrificios solo a Jehová. Ya no a los dioses de donde él venía. Dios había instaurado en él otro corazón. Dios había transformado su vida tanto que le dice en el 18, y en esto dice, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él,
y se apoye sobre mi vaso, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue, pues, y caminó por media legua de tierra. Mira qué importante era Naamán en su imperio, que cuando el rey entraba a adorar, Naamán iba con él. Y dice que el rey se apoyaba en su brazo para poder adorar a su Dios. Hasta ese momento, antes de la sanidad, a lo mejor a Naamán no le importaba. Él entraba y a lo mejor hasta adoraba con su rey. Para él era un privilegio, a lo mejor, entrar ahí y adorar a su rey. Pero Dios había transformado la vida y le dice a Eliseo que Jehová le perdone ahora si él tenía que entrar ahí. Y si por algún motivo al apoyarse el rey, él se inclinaba ante el ídolo, Rimón, que Jehová lo perdonara. Para él ya había sido transformado. Y eso pasa en nuestras vidas. ¿Cuántos antes de ser cristianos pecaban como locos? Hacían de todo y lo disfrutaban, ¿no? Pecadores profesionales. Pero cuando Dios entra en nuestro corazón, todo cambia. Cuando le fallamos al Señor en algo, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se contrista y te dice, ¿qué has hecho? No dejamos de pecar porque somos imperfectos todavía. Estamos en un proceso. Pero ya no es igual que antes. Ahora cuando cometemos una falla, nuestro corazón se duele igual que el del Señor. Y vamos con lágrimas a los pies del Señor a decirle perdóname. Eso pasaba ahora con Naamán. Naamán ahora decía, se estaba imaginando, oye, cuando entre ahí a adorar a ese Dios que no es Jehová, porque ahora para él Jehová era su Dios. No era el pueblo el de Dios, porque era sirio, pero él aceptó a Jehová como su Dios. Y él ya sentía en su corazón que cuando iba a estar ahí, iba a ofender a Dios. Y desde antemano él decía al profeta, oye, que me perdone, porque me va a tocar. Y a veces nos va a tocar hacer cosas con las personas donde estamos, o en nuestros trabajos, o donde sea, que a lo mejor sentamos que está mal. Pero nuestro corazón debe estar dispuesto a decir, Señor, no es la voluntad que tengo. Y vamos a estar ahí dispuestos a que Dios pueda cambiar nuestra situación, pueda cambiarnos de donde estamos. Muchos estarán en situaciones donde no quieren estar por eso, porque ofenden a Dios, pues Dios va a poner otro trabajo, va a poner otra situación donde puedas estar diferente. Naamán sufrió ese cambio y en este versículo dice que Eliseo, que Dios lo perdonara. Este hombre salió transformado en el proceso y fue maravilloso para él. Todos los procesos que nosotros vivimos son diferentes, porque Dios es un Dios personal. Dios no me puede aplicar lo mismo a mí que a mi esposa. De entrada ya somos diferentes, ella y yo. Julio y Suni, por ejemplo. Cada uno tiene su trato especial con Dios. Cada uno tiene su oración, su petición. Cada uno se presenta a la presencia del Señor con su corazón dispuesto. Y Dios como que hace un plan personalizado para cada uno, ¿no? Y en ese plan nosotros tenemos que estar dispuestos a algo. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? ¿Qué produce la prueba? Muchos piden paciencia, ¿no? Que sepan que cuando piden paciencia es eso, prueba. Sabiendo que la prueba de que vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No nos podemos salir a medio camino. Tenemos que completar el proceso. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales y que no nos falte nada. Es un proceso. Y la obediencia es lo que Dios le estaba pidiendo a Naamán. Naamán solo tenía que obedecer, tenía que quitar su orgullo, la altivez, y tenía que obedecer. No fueron las veces que se zambulló, no fue el río donde se lavó. Fue la palabra, obedecer a la palabra del profeta lo que hizo su sanidad. A lo mejor nosotros necesitamos 3 zambullidas, estamos más fáciles. Algunos necesitaremos 10, 12, para que el proceso complete lo que Dios quiere de nosotros. Pero en cuanto entendamos qué es lo que Dios pide de nosotros, cambiemos, transformemos nuestro caminar. Y Dios irá transformando nuestra vida. Y dice en 1 Pedro 1:2,
Porque la obediencia es lo que le trajo a Naamán bendición. Y el 1 Pedro 1:2 dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué hemos sido escogidos? A mí me llamó la atención mucho este versículo, porque dice que hemos sido escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido escogidos para obedecer. Me llamó mucho la atención porque encima de que es un privilegio que Dios te elija, tienes que obedecer. Y esto es interesante porque a veces nos cuesta obedecer. ¿A cuántos les cuesta obedecer? ¿Cuántos tienen hijos? No. ¿Cómo se ponen con el no? ¿Cómo nos ponemos nosotros con el no? Cuando Dios está tratando con nosotros. Nos cuesta obedecer, pero dice la palabra que hemos sido escogidos para obedecer. ¿Por qué? Y esta palabra es interesante porque dice que según la presciencia de Dios hemos sido escogidos. ¿Qué es presciencia de Dios? Un conocimiento total de las cosas futuras. Eso quiere decir que Dios tiene un plan, un propósito eterno con cada uno de nosotros. ¿Se ha fijado cuando dice Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo? Es porque Él nos ha escogido. Ahora, depende de nosotros si entramos a ese plan perfecto de Dios. Pero Él nos ha escogido y cuando el plan está hecho, el plan está trazado, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. Suena sencillo, pero cuando vamos caminando, la única forma de que podamos obedecer es con la mano del Señor. Que podamos tener esa convicción de que Él va con nosotros en ese caminar que llevamos. Dios nos escogió para ser hijos obedientes. Y para acabar, quiero que vaya conmigo a 1 Pedro 1, del 13 al 16. Porque este es como la clave de lo que hacemos, ¿no? De la obediencia. Dice, por tanto, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, vosotros también sed santos. ¿En qué? ¿En toda? ¿En una parte? Toda. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ser santo no es perfección, ser santo es ser apartado para Dios. Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario nos dio un montón de cosas y entre ellas nos dijo que podíamos ser santos. ¿No habéis escuchado cuando uno dice, yo no soy un santo? Pues la Biblia dice que sí. La Biblia dice que somos santos. Porque santo significa apartado para Él. Él me escogió y me trajo hacia Él. Y me escogió para obedecerle, para ser santo. Y en ese proceso de santificación, hasta que lleguemos al nivel de Jesucristo, de perfección, Él nos va a ir cambiando todo lo que nosotros tenemos mal. Y tenemos que entrar en ese proceso y ser santos como lo es Él. Y con esto voy a acabar, voy a dejarles una pregunta y cerramos la prédica. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Tenemos que cambiar algo en nosotros? Ahí les dejo esa pregunta. Póngase de pie, vamos ahora.